Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener un estudio bíblico nuevo. Hoy, como habéis visto en la intro, vamos a ir a personajes de la Biblia. Estamos estudiando a Jonás. Hay muchas cosas que aprender en las historias de Jonás. Hemos estado viendo ya dos estudios sobre Jonás. En uno vimos cómo el Señor le manda a Jonás que se levante y vaya a Nínive, y ahí estuvimos aprendiendo. En el segundo estudio estuvimos viendo la tormenta perfecta, cómo Dios provoca cosas en nuestras vidas para que aprendamos, para tratar con nosotros. Y hoy vamos a ir avanzando un poquito más en la historia de Jonás, y seguro que el Espíritu Santo tiene cosas que enseñarnos y que decirnos, y por eso vamos a empezar haciendo una oración y poniendo este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar, acompáñame. Señor, gracias por este nuevo día que nos permite reunirnos, abrir tu palabra y estudiarla así juntos. Señor, sabemos que tú estás con nosotros ahora en este momento, que lo que estamos haciendo no es simplemente una actividad humana, sino que esto depende de ti y forma parte de tu reino. Estamos obedeciéndote cuando tú, Señor, nos has mandado que vengamos a llenarnos de tu palabra, a escudriñarla y que lo hagamos juntos como iglesia. Y ocurre algo hermoso aquí, Señor, y es que no solamente somos una iglesia local, sino que nos reunimos hermanos de diferentes partes del mundo. Y eso, Señor, es una demostración de esa iglesia tuya real, auténtica, que va más allá de las fronteras, de las razas, de las culturas. Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia, tú estás obrando en nosotros. Gracias por estos medios que podemos utilizar, Señor, para que aún en la distancia es posible reunirnos, abrir tu palabra y participar juntos en este tiempo. Por eso pedimos tu bendición y tu dirección, que todo lo que podamos hablar, decir, recibir, escuchar, entender, venga de ti, esté controlado por ti. Ayúdanos, Señor, y háblanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, me alegro mucho de que nos podamos volver a ver, y vamos a estudiar Jonás. Si quieres ir abriendo tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, ahí vamos a ver algo más de enseñanza. Déjame que mire un momentito en el chat en directo. Los hermanos que han escrito algún saludo, Paco, Rosario, han escrito buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo. Juan Bermudo ha escrito: hola mis queridos hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en nuestros corazones. Y Manuela Roa dice: buenas noches, que tenemos a Manuela por Europa aquí, que según veo ahí en el Facebook algunas fotos, se está recorriendo media Europa, por París, y por dónde fue que la vi hoy, alguna foto, está en otro país, ya no está en Francia, ¿verdad? Bueno, nos alegramos que está viajando. Tienes que seguir hacia abajo, hacia el sur, y llegar a España. Por aquí estamos, vas a visitarnos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Dios nos ayude a entender su palabra y guardar en nuestro corazón. Un abrazo. Dolores dice: buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso, Londres. Ya sabía yo que había visto a Manuela por ahí, ya en otro sitio que no era Francia. En Londres está. Que Dios te bendiga, Manuela. Miguel dice... A ver, Miguel Torres: Dios lo bendiga, Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Es una bendición estar escuchando la palabra de Dios. Gracias, Pastor Víctor. Un gran abrazo en el amor de Cristo. Un abrazo para Miguel y los hermanos en Perú. Tony, deseando oír de Jonás. Qué bien que estamos ya ahí a punto, deseando. El Señor tiene cosas que decirnos. Manuela dice: ya fui a España y no pasó a visitarnos. No, está bien, está bien. José Luis dice: buenas noches, querida familia en Cristo Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesucristo.
Y Benito, buenas noches a todos mis hermanos, y me voy ya al estudio, que hay más hermanos por ahí que están conectándose, escribiendo. Hemos visto el mandato del Señor, punto 1. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó, pero no para ir a Nínive, para salir en dirección contraria. Se vino para España, Tarsis, el lugar más lejano que él pensó que podía huir de la presencia de Dios. Le faltaba conocimiento a Jonás, porque aunque era profeta, a los hombres y mujeres que Dios usa no quiere decir que ya son perfectos, completos en todo, en conocimiento en todo, y la demostración de esto es que Jonás pensaba que podría huir de la presencia de Dios, y nosotros tenemos claro que te vayas donde vayas, aún al confín más lejano del universo, no puedes huir de la presencia de Dios. En cualquier lugar está Dios y no te puedes esconder tampoco. También estuvimos viendo acerca de la tormenta que el Señor envió en el barco, y hoy vamos a hablar, punto 4, el gran pez. Jonás 1:17. Y fíjate cómo dice ahí, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí es donde tenemos que hacer el énfasis. ¿Qué dice ahí? Y tenía Jehová preparado un gran pez. El otro día dijimos que hay personas que critican estas historias de la Biblia. Dicen que la Biblia es un libro de fábulas, que se inventa cosas, y algunos argumentan, ¿no? ¿Cómo puede ser que un gran pez se trague a una persona? Bueno, dijimos que humanamente es posible. Ha habido algunos casos de grandes peces que más por accidente se han tragado a algún buzo, a alguna persona, y después lo han devuelto. Hay peces que comen personas, algún tiburón blanco, tiburón tigre. Normalmente no suelen cazar personas, pero a veces, según los expertos, las confunden con una foca, con algún león marino, y entonces sí les atacan, y ha habido accidentes graves, e incluso algunos surfistas o buceadores o nadadores han muerto. Pero claro, en ese caso no se los tragan enteros, los devoran. El hecho de tragarse un gran pez a Jonás entero y estar vivo en su vientre, el hecho de que se lo trague es posible, ya digo, hay casos. Pero por encima de todo eso, no podemos tratar de buscar una lógica. Así es posible que un pez se lo trague, no se lo trague. Los milagros que Dios hace son milagros, entonces no le des más vueltas. Siempre hay un sector aún dentro de la Iglesia que tratan de buscar una explicación racional a que se abra un mar, a que descienda maná del cielo, a que un muerto de 4 días resucite, pero los milagros son la acción poderosa de Dios. Dios tiene todo el poder y Él decide lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer. Dios obra milagros en situaciones puntuales, no siempre está haciendo milagros, porque Dios ha establecido leyes, ha establecido un orden, y Él respeta todo eso que Él mismo estableció. Pero bajo un propósito determinado y especial, Dios puede obrar un milagro. Nosotros le pedimos a Dios milagros muchas veces ante situaciones imposibles, y cuando se lo pedimos sabemos que no siempre Dios nos responderá con el milagro, porque, como digo, hay situaciones en las que Dios también permite que atravesemos y vivamos, porque la vida está llena de esas situaciones. Ninguno de nosotros a lo mejor pensaría querer pasar por situaciones tristes, por dolor, sufrimiento, tribulaciones, pero forman parte de esta vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y yo quiero que te fijes siempre en el Nuevo Testamento. Busca todas las oraciones. Quizás un día podemos hacer un estudio de oraciones del Nuevo Testamento, pero tú busca las oraciones que Jesús hizo, las oraciones que hicieron los escritores del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Quiero recordarte que en ese momento, en esa época, la Iglesia sufría graves persecuciones. Había muchos pobres, había muchas necesidades, y tú vas a fijarte en este detalle. Mira a ver cómo oraba Pablo por los creyentes, por ejemplo. Nosotros, si hubiésemos escrito esa carta, una de las cartas de Pablo, nuestras oraciones seguramente dirían cosas como: Señor,
ayúdanos en medio de esta tribulación, líbranos de esta tribulación. Señor, provee tu sustento para estos pobres, las viudas, los huérfanos. Señor, ayúdanos que nos están amenazando con matarnos. No vas a encontrar ninguna oración así en el Nuevo Testamento. Curioso, porque sufrían graves persecuciones y vivían sobre todo la iglesia en Jerusalén, vivía en una profunda escasez, muchos pobres y pocos recursos. En cambio, vas a ver que las oraciones es y pido a Dios que os dé el conocimiento de su gracia y pido que podáis comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo y las oraciones apuntaban a las necesidades espirituales. Es interesante. Y siempre digo, que no está mal que pidas por sanidad, que pidas por provisión, que pidas por esas cosas. No está mal. Pero cuando tú estás en un nivel espiritual elevado, cuando estás muy cerca del Señor, cuando espiritualmente te sientes arropado por Dios, no te desesperas, no te angustias por esas situaciones que la vida nos trae, porque estás tranquilo, estás seguro en el Señor. La oración era que tu fe no falte, la oración de Jesús. No era voy a rogar para que seáis librados de las tribulaciones. No, vais a ser zarandeados. En el mundo tendréis aflicción. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lo importante es lo espiritual. Lo demás, Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Podemos pedirle, sí, cualquier cosa. Pídele al Señor cualquier cosa. Habrá cosas que Dios te dará y habrá algunas que no, porque Él siempre producirá en tu vida lo que sea mejor para ti. No lo que yo creo que es mejor para mí, que a veces la perspectiva de Dios es distinta de la nuestra. Entonces, nuestras oraciones siempre tienen que ser altruistas, tienen que ser siempre desinteresadas y sobre todo espirituales, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Tenemos que buscar por las necesidades de la iglesia en el aspecto espiritual. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, la iglesia siempre tuvo obstáculos, siempre sufrió persecución, siempre los creyentes se enfermaban y siempre había pobreza. Y no vas a ver en la Biblia que se esté orando por esos temas, sino que se oraba por lo que es fundamental: la fe, la perseverancia, la consagración, la entrega, el conocimiento. Y por lo otro también puedes orar. Cierto, no me lo ha escrito nadie, pero yo sé que alguien puede estar pensando que en el Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Sí, correcto. Por eso digo que puedes pedir por tu provisión diaria, puedes pedir por sanidad, puedes pedir por lo que quieras. Pero tú mismo puedes analizar el bloque mayoritario de tus oraciones, hacia dónde van dirigidas. Si tu máxima preocupación es ¡ay, que no llego a final de mes! ¡Ay, que me noto un poco enfermo! ¡Ay, que hay alguien que se opone a mí! Es porque el nivel espiritual tiene que crecer un poquito más. Tienes que llenarte más del Señor, porque cuando tú te sabes en las manos de Dios, es como que dejas de preocuparte de según qué cosas. Bueno, Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. O sea, esto no fue un accidente. Puede ser que en el mundo eso ocurra por accidente. Yo el otro día os dije que hace poco escuché una noticia que en un lugar un buzo que estaba buceando fue tragado por una ballena. Estas ballenas que abren, lo habéis visto en algún documental, abren así la boca, hacen como una especie de... tienen su sistema de caza, comen peces, no son peces grandes, peces pequeños. Y lanzan como unas burbujas de aire y hacen como una especie de red de aire, ahí se concentran todos los peces, entonces la ballena abre su boca y ¡fum!, sube a la superficie y atrapa todos los peces. Si hay un buzo ahí, hace poco pasó eso, si hay un buzo ahí se lo traga también. Lo que pasa es que la ballena no quiere tragar buzos, come peces más pequeños. ¿Qué hizo? En ese caso la ballena escupió al buzo fuera. O sea, no se lo comió, no se lo tragó.
pero puede ocurrir. Pero en este caso no fue un accidente, Jehová tenía preparado un gran pez. Había un propósito. Dios siempre tiene propósitos para nuestras vidas. Habrá situaciones en las que Él aprovechará las propias circunstancias de la vida, Él aprovechará mis equivocaciones, las decisiones que yo tomé equivocadas, Él las va a aprovechar para enseñarme, y a veces Él va a provocar cosas que ocurran para que realmente sus propósitos se cumplan. El pez, aquí en algunas traducciones se traduce como ballena. Aquí Reina Valera dice un gran pez, pero en algunas traducciones aparece la palabra ballena y en el texto original no dice eso. Una ballena es una especie concreta, y en el texto original dice un gran pez. En Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Allí también habla de un gran pez. Según qué tipos de ballenas, como yo os estaba explicando, hay ballenas que se alimentan de plancton. O sea, precisamente el animal más grande que surca los océanos, uno de los más grandes que surcan los océanos que hay sobre la Tierra, se alimenta de los animales más pequeños, plancton. Tienen como una especie de barbas y filtran, o sea, no se tragan especies grandes, sino que filtran y se tragan plancton. Otro tipo de ballena, como os estaba explicando, se alimentan de peces, pero son peces pequeños usando este sistema que yo te dije. Y es que algunos tipos de estas ballenas, el cuello de la ballena es demasiado angosto para poder tragar a un hombre. Tú dices, claro, una ballena es enorme y se traga a un hombre. No. Su sistema, según la especie de ballena, hay otros tipos de ballenas, como por ejemplo un cachalote sí se podría comer a una persona, una orca sí se podría comer a una persona. De hecho, algunos de estos, las orcas cazan focas y leones marinos, los cachalotes llegan a comer calamares gigantes, pero algunas de estas ballenas que yo te estoy diciendo, aunque tú la veas inmensa, grandísima, no se podrían tragar a un hombre, porque su cuello es demasiado angosto para tragarlo. Entonces se ha especulado mucho qué tipo de pez podría haber sido el que se tragó a Jonás. ¿Qué tipo de pez, no? En la actualidad yo os he citado algunos peces grandes, algún tipo de ballena podría haberse tragado a Jonás. Hay una especie que se llama tiburón ballena, que es muy grande y se podría tragar a un hombre. No comen hombres los tiburones ballenas, pero si Dios lo provoca, pues se lo podría haber tragado. Siempre se ha especulado, ¿no? ¿Qué tipo de pez podría ser el que se tragó a Jonás, ¿no? Y bueno, pues algunos han opinado, así como yo os estoy diciendo, ¿no? Algún tipo de ballena, también podría ser algún tipo de pez que ya está extinto. Ahí dice Belén, algún extinto, sí, porque sabemos que se han extinguido muchas especies terrestres y marítimas de animales a lo largo de los siglos. Pero en cualquier caso, recuerda que estamos hablando de un milagro. O sea, todo punto de vista, toda opinión, qué tipo de pez pudo haber sido, cualquier pez que fue, recuerda, Jehová tenía preparado un gran pez. Dios obra milagros y los hace como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que quiere. Entonces una señal o un milagro es expresamente provocado por Dios y no podemos nosotros tratar de razonar lógicamente lo que ahí ocurra. Cualquier milagro estará controlado por Dios, porque si ahí empezamos a cavilar y cómo pudo estar 3 días en el vientre del pez, si va al estómago, ahí se produce todo el mecanismo de la digestión y los ácidos que produce el estómago y tal. Si se quedó en un punto intermedio, en qué lugar podría respirar, no podría respirar, había agua, se hubiese ahogado, no se hubiese ahogado.
Bueno, recuerda, en todos los milagros no se puede buscar una explicación. ¿Cómo puede ser que una mujer que ha sido toda la vida estéril y que ya es vieja y su marido es viejo, de pronto ella se quede embarazada y tengan un hijo? La ciencia dice, no, eso no es posible. ¿Cómo un hombre que lleva 4 días sepultado puede volver a la vida si ya estaba descomponiéndose su cuerpo? La ciencia dice, no, no se puede. Nosotros no solemos ver milagros así todos los días, pero yo sé que muchos de los hermanos que podéis estar escuchando me contaríais algunos milagros que habéis experimentado. Yo os podría contar algunos milagros, pero no andamos ni buscando milagros ni por los milagros, andamos por fe. A veces por eso el Señor no provoca más milagros, para no perjudicarnos en nuestro andar y en nuestra vida cristiana. Algunos creen que, no, si vemos milagros aún nuestra fe se reforzará más. No, no es cierto. Tú vas a ver que Cristo hizo muchos milagros cuando estuvo en la tierra, y si yo te pregunto, ¿y cuántos seguidores consiguió? Pocos. Los fariseos, los sacerdotes, muchos judíos veían los grandísimos milagros que Jesús hacía y no seguían a Jesús. Le odiaban. A veces tú ves un milagro ante tus ojos y no lo recibes, buscas una explicación. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó la voz del Padre desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, y lo escribe ahí el evangelista, o sea que se escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y bajó el Espíritu Santo como en forma de paloma a reposar sobre Cristo. Y te acuerdas, algunos de la multitud que estaban allí, que habían venido para ser bautizados por Juan y que estaban por allí, algunos dijeron, ¿qué es eso? Se oyó como un trueno. Otros dijeron, la voz de Dios. O sea, uno puede tener un milagro ante sus ojos, como los leprosos que fueron sanados, solo uno volvió dando gracias. Aunque uno vea un milagro, si no quiere creer, no creerá. Los milagros no van a hacer más fácil el creer, sino que es una cuestión de fe. O te lo crees o no te lo crees. Uno depende de una decisión interior que a veces es misteriosa y no sabemos bien dónde ubicarla, pero es una decisión. 3 días y 3 noches dice que estuvo en el vientre del pez. Y después de ese tiempo él va a ser despedido a tierra el 3er día. Los hebreos contaban partes del primero y del último día como días enteros de 24 horas. Esto lo hemos explicado en cuanto a los 3 días que Jesús estuvo sepultado, ¿vale? Porque, claro, nosotros contamos, Cristo murió un viernes y resucitó el domingo. Entonces no me salen las cuentas, porque yo cuento viernes y cuento sábado un día, domingo 2 días. Y dice que Cristo fue sepultado y al 3er día resucitó, y no nos salen las cuentas. Bueno, porque tenemos que interpretar el texto a la luz de la costumbre judía, y la costumbre judía es que contaban los días, como os estaba explicando, hacían partes de los días. Entonces, a partir de 1 hora ya se contaba un día. Entonces, cuando Cristo muere, el viernes ya se cuenta, el sábado se cuenta y el domingo se cuenta. Entonces, por eso decimos al 3er día. Es simplemente una costumbre de cómo ellos lo interpretaban y cómo ellos lo explicaban. Ellos hablaban así. Si ellos se referían al lunes, desde el viernes decían, el lunes es el 3er día. Entonces no es ningún error. Los críticos buscan a ver en qué pueden atrapar la Biblia en algún error, y no lo consiguen. De pronto cuando alguien se pone alegre, mira, la Biblia se equivocó ahí, porque no, cuando profundiza un poco, pues se da cuenta que no. Entonces los 3 días que Jonás estuvo en el pez tampoco quiere decir que fueran 3 días de 24 horas completos, sino que según el lenguaje judío podría haber sido como el caso de Jesús, viernes, sábado, domingo, contando según de qué hora ya se contaba un día completo. El caso es que a veces Dios tiene que provocar cosas en nuestra vida para que reaccionemos. El gran pez tenía un propósito. Dios no hace las cosas porque sí. Dios no hizo esto de que un gran pez se tragase a Jonás para que ahora podamos contar nosotros esas historias en la escuela dominical.
Dios estaba haciendo algo en la vida de Jonás. Yo lo llamo hacer a Jonás voluntarioso. Porque quiero que te fijes en un detalle. Dios no va a obligar a Jonás a que vaya a Nínive. Pero Jonás es profeta de Dios. Él mismo lo ha reconocido en medio de la tempestad. Él ha dicho, yo sirvo a Jehová. Yo sirvo a Jehová. Lo dijo ahí. Entonces, si Jonás es hijo de Dios, Jonás está tratando con su hijo y lo está disciplinando. Dios nunca nos obligará a hacer nada. Pero si eres hijo, Él te disciplinará como hijo. Yo soy padre y tengo hijos y los he tenido que disciplinar. Mis padres me disciplinaban a mí. Mira, a veces yo cogía y me iba con mis amigos y volvíamos tarde y no cumplía con la hora a la que había dicho, ¿no? Le había dicho a mis padres, volveré a tal hora, y después venía una hora más tarde. Entonces mis padres me regañaban, me disciplinaban. Y yo había vuelto tarde con mis amigos, pero mis amigos se fueron a sus casas. Nunca vi a mis padres ir a la casa de mi vecino a disciplinar a mis amigos que habían llegado tarde igual que yo. Me disciplinaban a mí porque yo era su hijo. A los hijos del vecino ya sus padres harán con ellos lo que vean. Dios disciplina a sus hijos. A los que no son hijos no los disciplina. Dios puede traer juicios, puede intervenir en situaciones y en vidas de personas, pero el mundo sigue una corriente porque el mundo ha escogido ese camino. Si tú un día dijiste, Señor, yo quiero seguirte a ti, escogiste ese camino. Cuando tú escogiste entrar bajo la cobertura de Dios, naciste de nuevo, te convertiste en hijo por medio de la adopción, entonces en ese momento eres hijo, por lo tanto Dios te trata como hijo. Y Dios dice ahora la Escritura que disciplina a todo aquel que tiene por hijo, azota a todo aquel que tiene por hijo. Dios trata con nosotros porque somos sus hijos. Él nos podría obligar, aun siendo hijos, pero no lo hace. Él nos educa. Es mejor educar que obligar. Nosotros como padres, a veces a algún hijo tenemos que llegar al punto de decirle, mira, aunque no lo entiendas, tienes que hacer como yo te digo. Un día lo entenderás. Pero no nos quedamos ahí, intentamos educarles. Cuando un padre se pone a la altura de su hijo, y si el hijo actúa con enfado y el padre también, y entonces pues actúas exactamente igual que tu hijo, ¿te vuelves también un niño pequeño o un adolescente? No, tú siempre tienes que tener el control, tienes que manejar la situación, tienes que imponer autoridad, tú tienes que dar ejemplo. Entonces Dios trata con nosotros como hijos, e eso implica que a veces tiene que permitir situaciones para que aprendamos. El problema es cuando el hijo está en la tribulación y podría estar aprendiendo y en lugar de eso está quejándose a Dios y está diciendo, ¿por qué permites que me ocurra esto? ¿Por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? Todo creyente, cuando se encuentre en medio de una tribulación, lo primero que tienes que hacer es pararte delante del Señor, hablar con Él en oración y decirle, Señor, tengo que aprender algo en esta circunstancia. Señor, ¿quieres enseñarme algo? ¿Hay algo que tengo que entender? Tienes que abrir tu mente, tu corazón, para que Dios te hable, te diga, trate contigo. Si simplemente es cosa de la tribulación, ahí Dios producirá fruto. En cualquier tribulación, en cualquier situación, Dios siempre provocará algo bueno. Por ejemplo, la paciencia viene por la tribulación. Cuanta más tribulado estés, más paciencia vas a recibir. Dios tiene sus propósitos, pero a veces es Él mismo el que provoca la situación. Dios tenía preparado un gran pez. Dios prepara circunstancias en nuestra vida para que cambiemos de opinión. Jonás estaba huyendo de Dios y Dios tuvo que intervenir porque si no se nos llega hasta Tarsis. Recorre rápidamente 5.000 kilómetros y lo tenemos por aquí por las playas de España, en el sur de España, comiendo gazpacho y jamón serrano. Entonces Dios interviene. A veces Dios llega a nuestra vida y nos dice un no rotundo. Entonces ahí Él nos da el tiempo
para que reflexionemos y para que aprendamos. ¿No te has preguntado nunca qué hubiese pasado si Jonás no se arrepiente? Porque ahora vamos a ir al capítulo 2 a ver la oración de Jonás. Ahora iremos, espérate un momentito, ahora vamos a ir. Pero mientras nos podemos ir haciendo esta pregunta. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Tú qué crees? ¿Qué hubiese ocurrido si Jonás no se arrepiente? Y sigue en su empeño de decir, no, yo no voy a Nínive. ¿Qué hubiese pasado? Te voy a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Porque lo he referido de memoria, pero así te queda referencia, sobre todo los que estáis ahí tomando nota. Vamos a leer el 5 y el 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice a continuación, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y ahí tenemos en parte la respuesta a la pregunta que hemos hecho. ¿Qué pasa si Jonás no se arrepiente? Pues no podemos establecer una respuesta así en firme para todos los casos. Pero sí que hay un principio bíblico. Y es que si eres hijo, al final aceptarás la disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, ahora el versículo ponlo en forma negativa. Si no soportáis la disciplina, Dios no os trata como hijos. O eres hijo o no eres hijo. A ver, explicado de otra forma, dicho de otra manera. Si Jonás no hubiese aceptado la disciplina, es que no era hijo. Saúl no aceptó las correcciones, la disciplina, la dirección, y Dios dijo, lo desecho, este no me puede servir, no es mi hombre, me voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Y dice que quitó su Santo Espíritu de Saúl. En conclusión, el hijo, el verdadero hijo, aceptará la disciplina. El que no es hijo puede ser religioso, pero no es hijo, no aceptará la disciplina. Pero os decía, no podemos aplicar una norma en todos los casos. ¿Por qué? Porque Jonás necesitó 3 días para rectificar. David estuvo 1 año entero callando en su pecado. Y finalmente también rectificó y se arrepintió. El verdadero hijo, antes o después, aceptará la disciplina, el castigo, el azote, y dejará que Dios le restaure. El que no es hijo, el religioso, puede ser que parezca muy piadoso y siga ahí principios y prácticas y supersticiones, pero si no es un hijo, nunca cambiará su opinión. Al contrario, se endurecerá más a través de las tribulaciones. Entonces, por eso no podemos aplicar una norma, porque tú dices, no, es que este se torció y lleva ya 2 meses, este no es hijo de Dios. Bueno, no podemos decir eso. Tenemos que dejarlo en las manos del Señor y que el Señor trate con él. Como os digo, David estuvo 1 año. Dios esperó 1 año antes de enviar a Natán a decirle, tú eres ese hombre. Entonces, ¿cuánto necesitaría yo si me tuerzo, si huyo de la presencia de Dios? No lo sé, Dios sabe cuánto tiempo necesitaré y cómo el Señor tratará conmigo. Nosotros tenemos que aplicar lo que está en nuestras manos. El Señor nos ha dicho cómo aplicar la disciplina en la Iglesia y hay que seguir unos pasos. Y tenemos que ser firmes cuando una persona no está dispuesta a rectificar. Pero yo no puedo decir, este se condenará para toda la eternidad. Eso solo lo sabe Dios, y Dios tratará con esas personas, y puede ser que alguno de estos algún día se arrepiente y vuelve a la iglesia y dices, hermanos, perdonadme,
cometí un pecado, aquí estoy arrepentido. Puede ser, no sería la primera vez que esto ocurre. Nos vamos a ir al capítulo 2 de Jonás para avanzar al siguiente punto, la oración de Jonás. Y ahí la tienes, en el capítulo 2, Jonás está en el vientre del pez y dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. La oración se produce en esa circunstancia que Dios ha provocado, no que haya permitido, recuerda, es muy distinto. Hay cosas que ocurren en la vida y Dios puede intervenir, y hay cosas que Dios provoca. En este caso, Dios había preparado un pez. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Bien, algunos se preguntan si esto pudo pasar o no. Ya hemos dicho, era un milagro. No entres ahí en tratar de analizar y ver si es posible. ¿Qué tipo de pez? No lo sabemos. Hay diferentes tipos de ballenas, hay peces muy grandes. Hay una historia de un ballenero. Yo os hablé de algo que leí hace poco en las noticias. Pero si tú buscas por internet vas a encontrar muchas historias de estas. Hay una exactamente peculiar, una historia de un ballenero que se llamaba James Bardley, y en el año 1891 él reportó que cayó en el mar mientras estaba arponeando un cachalote, un gran cachalote. Antes yo os dije que un cachalote es una especie de ballena. Y cuando mató y disecó la ballena, dice que fue hallado en el estómago de la ballena, inconsciente pero vivo, a este ballenero. O sea, no sé si me he explicado bien. Este ballenero cayó y se reportó que como que desapareció, ¿no? Cazaron el cachalote, lo llevaron y cuando lo preparaban para disecarlo, dice que encontraron en el vientre, inconsciente pero vivo, al ballenero. Se lo había tragado. Es cierta, ¿no? La historia es del año 1891, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, son historias que estaban, vamos a decir, testimoniadas por diferentes personas. Entonces, puede ser. Hay muchas historias, pero recuerda, es un milagro. Estuvo 3 días y 3 noches, eso se compara con el tiempo que Jesús estuvo, ¿no? Pero vamos a la oración. Jonás oró, dice, desde el vientre del pez. Aún estaba en el vientre del pez. Y en ese momento Jonás cambia la actitud. Podría haber pensado alguien, y desde el vientre del pez me escuchará Dios. Jonás estaba huyendo, creyendo que puedo llegar a algún lugar donde Dios ya no me vea. Nosotros leímos en el Salmo de David que aunque tú intentes ocultarte en las tinieblas, Dios te ve. Es de noche, me pongo en este rincón, nadie me ve, Dios sí te ve. Y creo que Jonás está empezando a entender que no puedo huir de la presencia de Dios. Y aunque esté en un vientre de un pez, Dios me va a oír, porque si no, ¿para qué iba a orar Jonás, no? Aquí en el vientre del pez no me oirá. Sí, Jonás está creyendo que Dios aún le va a escuchar en el vientre del gran pez. La fe de Jonás parece que está creciendo, está cambiando. Y su oración, ahora vamos a leer un poco, está demostrando que él cree que va a ser liberado. Mira, vamos a leer un poco. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo
con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás sabía que Dios le estaba escuchando. Antes de que la respuesta llegara, Jonás sabía que Dios me está escuchando. Aquí queda reflejado en su oración. Y esto muestra que Jonás, aun con sus defectos, tenía fe. Y que Dios, al final, lo que ve en una persona es eso, la fe. Él ve si le crees o no le crees. Él ve si te puede cambiar provocando algo o eres un caso inútil. Saúl fue desechado, Jonás no. David no. Hay hombres en la Biblia que fueron desechados. Hay otros que fueron tratados por Dios. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Tú decides qué es lo que vas a creer o lo que no vas a creer. En este y el resto del capítulo, todo lo que estamos viendo, la oración de Jonás incorpora muchas frases y maneras figuradas propias de un salmo. Si notas, está escrito, si te fijas en la lectura, está escrito en ese formato poético. Y esto muestra que Jonás era un hombre que conocía la palabra de Dios y la tenía en su corazón, en su mente. Él, en el vientre del pez no había Biblia, no tenía una Biblia allí escrita y dijo, voy a consultar a ver qué dice aquí en este salmo, porque él está citando salmos en su oración. ¿Te lo muestro? Mira, cuando dice ahí, en mi angustia, dice ahí en el versículo 2, en mi angustia invoqué, dice, a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Mira lo que dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Jonás está parafraseando el Salmo 18, versículo 6. O sea, él tenía palabra de Dios metida dentro, conocía salmos. Cuando dice ahí, dice ahí, habla del abismo, de que fue enviado al abismo, sin duda, cuando está diciendo hay un abismo, llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, está citando el Salmo 42:7. Ahí no cita palabra por palabra, y esto demuestra que él está recordando. En el Nuevo Testamento también te vas a dar cuenta de esto. Cuando, por ejemplo, Pablo en una carta cita, dice y cito, y lo cita textualmente, o cuando parece que lo está citando de memoria y a veces omite una palabra. Aquí aparece esta demostración de que Jonás no tenía la Biblia, evidentemente, no tenía el Antiguo Testamento hasta su momento escrito, pero la tenía en su corazón y en su mente, y por eso aparece en este formato parafraseándola, no cita palabra por palabra, pero sí que cita el versículo. O cuando está hablando de que cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová, está citando el Salmo 31:22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Mi oración, dice Jonás, mi oración llegó a ti en tu santo templo. Él está citando los salmos y escribe, esta oración queda escrita con ese formato como un salmo. Él era un hombre de fe a pesar de sus defectos, y eso es lo que Dios tratará de ver en ti. No somos perfectos, nos equivocaremos, Dios nos mandará algo y le desobedeceremos, va a pasar, ha pasado y pasará. Pero lo que Dios espera de ti para tratarte como hijo es que seas hijo. Si no eres hijo, Dios no te va a disciplinar, no va a tratar contigo. Por eso a veces tú vas a ver personas en el mundo que ofenden a Dios, que maldicen a Dios, y aún a algunos les va bien. Y tienen una buena economía y le van bien los negocios y viven en una casa lujosa, y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque no son hijos de Dios. Dios se desentendió de ellos y están viviendo su vida aquí porque eso es lo único que van a tener. En la eternidad estarán sin Dios, como la historia que Jesús contó del rico y Lázaro. Tú en tu vida, le dijo el Señor, tú en tu vida tuviste tus deleites
Y este tenía sus penas, ahora este tiene sus penas y tú tienes tu sufrimiento. Cada uno recibirá en la eternidad lo que sembró en esta vida. Cuando dice Jonás, me echaste a lo profundo, en el versículo 3, Jonás se da cuenta que no fueron los marineros los que le arrojaron por la borda, sino que fue Dios mismo. Jonás está reconociendo que Dios está interviniendo en toda esta situación. Él fue arrojado por la borda porque él dijo, yo soy creyente en Dios y por culpa de mí estáis sufriendo esta tempestad. Él mismo dijo, si me arrojáis por la borda, Dios os perdonará la vida. Los marineros le arrojaron por la borda, pero ahora Jonás dice, me echaste tú, Señor, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Jonás ve que él nunca ha estado fuera del alcance de Dios. Intenté huir de tu presencia, pero no lo conseguí. Nunca estuve fuera de tu alcance. Tú estabas tratando conmigo. Dice en el versículo 4, desechado soy de delante de tus ojos. El dolor más grande de Jonás en esta situación no era aún su vida que corría peligro. Cualquiera estaría diciendo voy a morir, estoy en el vientre de un pez. Primero él describe ahí, estoy ahogado, me estoy ahogando, las olas están sobre mí. Él llega a decir, mi alma desfallecía. Dije, estoy en la sepultura. O sea, él se vio muerto. Se lo tragó un pez y no sé si diría, bueno, me ha salvado el pez, no, diría, bueno, me iba a ahogar y me ha comido un pez, ¿no? Pero él no está ahí diciendo, me voy a morir. Él siente un pesar en su corazón. El pesar es, desechado soy de delante de tus ojos. Más grande que la calamidad que estaba sufriendo era la separación de Dios. Su sentimiento fue de que he sido desechado delante de tus ojos. Y él estaba determinado, aún en el vientre del pez, él estaba determinado para volver su corazón hacia Dios y hacia su templo. Al decir su templo se refiere al lugar donde tú moras, donde tú vives, donde tú estás. Simplemente Jonás se acordó de Dios en el vientre del pez, así dice. Y eso lo cambia todo. La disciplina toma un nuevo curso. Jonás dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y dice, Dios mío. Jonás alaba a Dios por la respuesta a la oración antes de que la respuesta llegue. Eso es fe. A veces le prometemos a Dios cosas. Señor, y si tú me das lo que te pido, yo haré. Eso no es fe. Estás tratando de negociar con Dios. A veces la Biblia le llama a eso tentar a Dios. Cuidado, cuando ores. Si tú crees a Dios, alábale en medio de tu situación. Aunque tu alma esté partida, alábale. Reconocer a Dios en medio de cualquier circunstancia es exaltar su nombre, adorarle, y es poder. Porque cuando tú reconoces a Dios en tu vida, Dios tiene el control. Cuando tú estás quejándote y le estás dando a Dios la espalda, Dios te va a respetar. ¿Qué hubiese pasado si Jonás no actúa así y se arrepiente? Seguramente es que él no era un hijo verdadero. Pero Dios preparó un pez porque conocía el corazón de Jonás. Él preparará circunstancias en tu vida porque Él conoce tu corazón. Él espera que tú reacciones de la forma adecuada, correcta, en la que Él pueda seguir sanando tu vida, tratando contigo. Y quiero que te fijes en el versículo 8 y 9, porque lo que Jonás está haciendo ahora es comprometiéndose con Dios. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás se da cuenta que resistir a Dios, que huir delante de Dios es como ser un idólatra. Es como cualquier pecador. O sea, Jonás está diciendo, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo se me pudo ocurrir hacer eso? Y entonces él toma un compromiso con Dios. Mas yo, dice versículo 9, te ofreceré sacrificios.
Jonás se arrepiente por huir lejos de Dios y Jonás se vuelve a Dios. ¿Cómo? Con promesa de sacrificio y acción de gracias. O sea, yo pagaré lo que prometí, dice. Pagaré mis votos. A veces le prometemos cosas a Dios y nos olvidamos luego. Cuidado, cumple tus promesas. Si le prometiste a Dios algo, cúmplelo. Jonás está diciendo, yo haré lo que sea que tú me pidas que haga. En un momento u otro, Jonás quizás dijo lo que todos nosotros decimos. Señor, haré lo que tú quieras lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. A veces hacemos eso, oramos así a Dios cuando nos vemos en la desesperada. Bueno, ¿cumples tus promesas? Ahora Jonás se da cuenta en su totalidad de que él debe de parar de resistir a Dios y que tiene que pagar sus votos a Dios. Ahora entiendo que tengo que cumplir mis promesas. Y como él va a decir en ese versículo 9 al final, la salvación es de Jehová. Y esto es más que una declaración así simplemente teórica. Como antes os dije, en esta oración está reflejado que Jonás cree que aquí hay un propósito y que por lo tanto Dios lo va a sacar del vientre del pez. La salvación es de Jehová. Dios ha salvado y Dios salvará. Y esta frase, esta oración es la declaración triunfante de Jonás. La salvación es tuya, Señor. Esta es la culminación a una oración que demuestra fe. Estoy entendiendo que quieres tratar conmigo. Así que, Señor, tuya es la salvación. Jonás sabe que este es el panorama completo. Él sabe que solo Dios puede salvar. Él conoce a Dios y él sabe que Dios tiene un propósito. Dios salva. Está dispuesto que Él te salve. Y este final de la oración de Jonás, está claro que Jonás se ha arrepentido, queda demostrado en esta oración, pero nos podríamos preguntar, ¿en qué momento se arrepintió Jonás? Bueno, ya hubo indicios, recuerda, cuando al comienzo de la historia, en el capítulo 1, versículo 9, dice allí que él temía a Jehová. Yo temo a Jehová. Cuando se ve la tempestad y le tiene que hablar a los marineros, ya se empezó a ver su arrepentimiento. Cuando en el versículo 12 él dijo, si me echáis al mar, él mismo se ofrece. Ahí se está viendo su arrepentimiento. Y cuando Jonás está en el vientre del pez clamando a Dios durante 3 días, ahí se ve arrepentimiento. Y al final de los 3 días ya culmina el arrepentimiento con esa declaración de sus votos en el versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Pero quiero que veas el proceso gradual del arrepentimiento. O sea, él quiere huir de Dios, Dios interviene, la tempestad. Y Jonás ya empieza a cavilar, empieza a entender cosas, empieza a arrepentirse, pero falta un poco todavía. Le falta visión. No dice en el barco, en la tempestad, yo pagaré mis promesas, pagaré lo que te prometí, la salvación. No dice eso, todavía no ha llegado a la totalidad del cambio que Dios quiere en su vida. Todavía es necesario el pez y los 3 días. Aunque a veces tú pienses que, bueno, ya cambió algo dentro de mí, a lo mejor todavía el cambio no es total. Tienes que mirar un poquito más allá. Tienes que ver un poco más allá y entender que el proceso no termina ya en una pequeña decisión o en un pequeño cambio. Dios no se conformará con una parte. Él quiere el cambio total en tu vida. Y Dios lo va a hacer. Porque Él es tu papá, porque te ama y porque es todopoderoso. Queridos hermanos, llegamos a la conclusión final. Dios va a tratar contigo si eres hijo.
Él provocará lo que sea necesario para que no te pierdas, porque eres hijo y te ama. Y si eres hijo, aceptarás su disciplina. El proceso serán 3 días, será un año, será una hora, no sabemos. Pero Dios tiene un proceso y tenemos que pasar el proceso para que el cambio se produzca. Vamos a despedirnos aquí porque se nos ha hecho la hora, son las 10:02 de la noche. Así que mis queridos, llegamos al final de un nuevo día y mañana ya es jueves 7 de septiembre, como pasan los días. Si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar 9 de la noche, abriremos la Escritura y seguiremos estudiando la Palabra de Dios. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os bendiga y hasta mañana.